La ex actriz Lana Rhoades, que ¿os suena? No me suena. No le pongo cara. No, Igual culo le pongo, pero cara no. Por la cara no lo conocemos, ¿no? No. Ni por el nombre. Algo le pones. Algo le pones, ¿no? Algo me pone, sí. Entonces, no, me suena el nombre, pero no sé decirte. Sí, ya. Es esta. A ver, voy a poner alguna imagen de Lana No se queda con los Rhoades. nombres. Bueno, a ver, tampoco no creo que... No te quedas a ver los créditos finales, ¿no? Vamos a decir, para decir, a ver quién. Eso es verdad. A ver quién ha sido el guionista, ¿no? Eso es. O sea, a ver el script, a ver quién lo. El director. A ver quién ha hecho el Director de guión. fotografía, ¿no? Sí, Sí, fotografía. sí, sí, Eso está sí. muy bien, ¿eh? Sí, ¿eh? La fotografía de las pelis porno es muy bonita, o sea, hay mucha luz. Hay muy buen maquillaje. Hay muy buen maquillaje, eso sí, ¿eh? Eso sí. Ha ido más movida con. Vale, es esta Sí. chica, ¿vale? Esta es Lana Rhoades. Ni idea. No pongo otra foto porque seguramente este vídeo pues sería tomado por el culo y ahí sí que YouTube tendría que decir, tienes razón, mi brother. Bueno, esta chica fue pues una estrella rutilante del mundo de la pornografía, lo petó mucho pero tuvo una carrera corta porque se retiró y desde entonces ha hablado muy mal de la industria. Pues Lana Rhoades ha hecho una entrevista, ahora que ya lleva un tiempo retirada del mundo del porno, ha hecho una entrevista al medio The Skinny Confidential en la que asegura, bueno, primero, que es asexual, es decir, que ella pues no le gusta tener sexo, no le gusta, o sea, literalmente. O sea, dice, y esto es textual, cito, ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual, nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así, es decir, está de alguna forma explicando que cuando trabajaba de esto, que imagínate el trabajo que es, pues le daba cero placer. Ahora mismo tiene 26 años ella. Y ha dicho también que la industria para adultos no tendría que existir, que no es bueno para nadie. Entonces, ella no es la primera vez que habla mal de la industria. Incluso había dicho que había tenido problemas de ansiedad muy fuertes a raíz de pensar en su época en este mundillo. Se da cuenta de que siempre va a ser recordada por eso, de que eso ya es imborrable, al final está en internet y claro. es imposible, ¿no? Que ahora diga, no, ya no, que esto me lo borráis, me lo quitáis, no, va a estar. Tú, Dharma, ¿cómo ves que este perfil, ¿no? O sea, yo que sea sexual, te reconozco que me cuesta creerlo porque ¿por qué te metes en ese lío? Si eres una persona así, es raro. Puede ser. Me cuadraría más que lo fuera ahora, no en tanto en su momento, pero bueno, puede ser. Pero lo que sí que yo, por ejemplo, veo aquí un poco hipócrita por su parte, que critique tanto la industria y el sexo, pero la industria del sexo, cuando al final ella tiene un OnlyFans. Pero es y que no es ¿no? solo ella, ¿no? Creo que Mia Khalifa y alguna más han hecho prácticamente la misma jugada, ¿no? Saco rédito económico, me lucro con esto, me hago famoso y cuando entiendo yo que tengo una cantidad suficiente como para tirar de otra profesión, salgo del mundillo y empiezo a echar pestes de donde estaba, ¿no? Si lo veo... Si no lo veo hipócrita o cómo lo veo yo... Porque al final, evidentemente, y como tú decías, vale, ya no haces porno, pero OnlyFans yo creo que está jugando en una línea muy parecida. Sí. Yo no lo sé, la verdad que yo mismo también no. Trabajando en Japón, viviendo en Japón muchos años, también me puse un poco, quizá, me identifico, ¿no? Con su papel de dejar las empresas japonesas, ponerme a trabajar por mi cuenta y ponerme a criticar, ¿no? Lo que es el trabajo en Japón, todo eso. Un poco también... quizá algo parecido, ¿no? Es como dejas la empresa y te pones a criticar o a hacer críticas constructivas de cómo se trabaja, lo malo, ¿no? Lo bueno y todo esto. Y lo que motivó en mi caso el tema de criticar es informar a los que vienen en el futuro y que se den cuenta, que tengan en cuenta todo esto antes de meterse. Es decir, en lugar de hacer una crítica para destruir ese sector, lo que dirijo mi crítica es atacando ese sector, pero sin ninguna intención de terminar con él, sino de preparar a la gente que viene. Entonces, viendo las críticas que tiene, no entiendo muy bien si puede que estén motivadas por eso, de búsqueda de fama o de, yo qué sé, de lavar su perfil o estar representando algún movimiento en contra del porno o simplemente intenta como advertir a la gente, ¿no? De que el porno quizás esté alimentando pues el lobo negro que llevamos todos, ¿no? Es decir, o sea, tienes un lobo negro, otro blanco y depende del contenido que veas, alimentas tu lado más oscuro, tu lado más brillante, ¿no? No entiendo muy bien entonces cuál sería lo que motivaría, ¿no? Claro. ¿Para qué tipo de personas dirige la crítica Que más también? críticas muy feroces. Es decir, está diciendo que tendría que ser ilegal
Porque que ella ha tenido problemas, que haya tenido o tenga problemas mentales a raíz de eso es su vida y es normal y puede pasar que perfectamente y eso ella sabrá. Yeah. Pero claro, criticar algo cuando tú indirectamente, al final la gente que le está pagando en OnlyFans, ella lo sabe, no es tonta. Son gente que una semana antes o 5 días antes están haciendo una buena payaringa viendo sus vídeos en donde sea, ¿no? Es un poco, es el círculo ese vicioso, ¿no? Que a lo mejor si tú realmente criticas tanto esa industria, podrías decir, bueno, pues sabes que yo me aparto completamente del mundo del sexo y empiezo, como hizo Sasha Grey. Sasha Grey en su momento, que era una actriz muy famosa también, lo dejó radicalmente e intentó ser actriz. Actriz formal, incluso hizo una película Open Windows, creo que con Elijah Wood, y ha hecho varias películas. Y lo dejó radicalmente. Yo ahora mismo no sé cómo está. Sé que estaba en Twitch también, sé que estaba haciendo streams de videojuegos y todo. Y ahora mismo no sé si... Tengo entendido que no ha vuelto a ese mundillo, pero no sé qué hace. Tampoco la veo en cine convencional. Pero el caso este es como que es muy reiterativo. Y claro, hay cosas que no me acaban de cuadrar, ¿no? Lo que decíamos, lo de asexualidad. A no ser que tuviera algún tipo de proxenetismo detrás que la obligara a entrar en este mundo, si eres una persona sexual, y dijo ella que cuando entró tenía 19 años y solo había tenido una relación, solo había tenido intimidad con un hombre, joder, si no te han obligado a entrar a esta industria, ¿por qué coño entras? Yeah. Porque es muy fuerte, o sea que... no es como ir al Decathlon a tirar el currículum, ¿no? Claro. Pero también puede justificar perfectamente, ¿no? Que asumiera mejor el papel de actriz porno precisamente porque era sexual, es decir, que no le importaba para nada. Es decir, una persona, pues, ¿no? Que realmente le dé más significado al sexo del que tiene, que normalmente lo hacemos, ¿no? Emocional, intimidad, conexión con los demás, expresión personal, ¿no? Relax, todo eso. O una persona asexual tiene la gran ventaja de que todo esto, o sea, el sexo es más que una parte de su cuerpo que puedes utilizar como nosotros, pues cuando sales a correr, a hacer ejercicio, y lo usa como una herramienta más, quitándose de encima pues todo ese remordimiento que puede venir de culturalmente que nos educan, ¿no? Que el sexo pero si esto no existiera, luego no estaría traumatizada. Es que es eso, el trauma de dónde está viniendo, claro. Entonces. Del trauma... Eso es lo que a mí me descuadra. A mí la historia me cuadra toda, menos tanto criticar una cosa. Sí. Es como, hay dos vertientes, ¿no? Es como tiras para un lado o tiras para otro. Pero claro, lo has dejado y no te dedicas ahora, no te has abierto una cadena de pastelería y que haces otras cosas, ¿no? No lo sé. Yo entiendo, a ver, también hay que entender que es gente muy joven, que ha tenido un trabajo que no es sencillo de asumir a una edad muy joven. Y claro, de repente llegan los remordimientos, el decir, se me va a recordar cómo... Es una parte que igual dentro de 10 años pues voy a querer que no esté, entonces ¿cómo comulgo con eso, ¿no? Ahora de repente, en su momento ganaba mucho dinero, me iba muy bien y ahora que tengo cubiertas las necesidades, ahora quiero quitar esto, ¿no? Y a la vez quiero seguir lucrándome tirando de eso que me avergüenza, es muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Me parece, o entiendo que hay cierta incoherencia. Sí, veremos qué va pasando con ella, porque al final es una persona que es muy pública y que eso no, pues al tener pues, un canal de streaming, habla mucho y explica muchas cosas. También hace mucho otro contenido que no tiene nada que ver con el mundo sexual. Pero bueno, es un personaje que yo creo que es curioso por como esta dicotomía, ¿no? Que tiene de, por una parte, te puede chocar, ¿no? Que una persona ex actriz porno diga, yo soy asexual. Es que es... Claro, es ir a lo contrario, ¿no? Y además, pues todos los traumas, pero que por otra parte siga un poco lucrándose de esa fama. Es como Mia Khalifa. Mia Khalifa es cierto que no ha hecho nada más de sexo, aunque creo que sí que tiene contenido erótico o de tipo más adulto. Pero al final, aunque critique mucho ese mundo, si nadie la ha obligado, y lo hizo porque fue una mala decisión de jóvenes, como yo he hecho 1000 decisiones horribles de joven... Claro, si tú te has hecho famosa por una cosa, aunque te arrepientas, oye, pues apoquina con lo que has hecho. Claro, ¿no? Sí, es verdad. Es que todos hacemos malas decisiones. Pero si esta decisión vale que te arrepientes, pero te está comportando vivir de puta madre el resto de tu vida, ¿no? Sí. Si hay incoherencia, complicado. Falta información y, bueno, saber mejor los motivos, ¿no? que tiene. Interesante. Muy interesante. A mí estos perfiles me parecen muy interesantes.